Buenos días, chicos. Yo soy Wendy y hoy prefiero comenzar este video limpiando y renovando nuestra energía. Sí, tomemos una buena respiración, dibujemos una pequeña sonrisa y al abrir las ventanas, imaginemos cómo nos sentiremos después de haber terminado las tareas del hogar que teníamos programadas. Últimamente me ha gustado hacer este paso, dejar que las habitaciones se aireen y estirar las sábanas, recogiendo mantas y rociando el spray que preparo para airear y de cierta forma refrescar los tejidos. También se puede hacer con los desinfectantes que hay en el mercado. Recojo en la habitación de mi hija las mantas y estiro la sábana para repetir los mismos pasos que hice en mi habitación. Hoy, chicos, quiero que me acompañen en esta sencilla rutina de limpieza, intentando hacer un poco la diferencia. Dejo todo así y le damos tiempo al aire fresco para que haga su trabajo. Mientras me acompañan a vaciar mi lavavajillas, quería reflexionar un poco con ustedes sobre un tema simple, pero que muchos de nosotros, incluida yo, a menudo olvidamos con la frenesía de nuestras vidas cotidianas. Hablo de la importancia de darnos fuerza y de elevar nuestro ánimo, incluso cuando nos encontramos haciendo algo tan común como las tareas del hogar. A menudo subestimamos cuánto estos pequeños gestos pueden influir en nuestro estado de ánimo y, por ende, en nuestros días. Díganme ustedes cuántas veces nos levantamos por la mañana y nos sentimos abrumados por 1000 cosas por hacer. La verdad es que en medio de todas las preocupaciones podemos olvidarnos de nosotros mismos. Pero quiero recordarles que es fundamental darnos fuerza. Debemos aprender a reconocer nuestros esfuerzos y a hacernos cumplidos. Cada pequeño paso, como poner en orden o limpiar, es un gesto que merece ser apreciado. Estas son mis tablas de cortar. Quiero olearlas para mantenerlas en buenas condiciones y prolongar su vida útil. Verteré una pequeña cantidad de aceite sobre un papel absorbente. No es necesario usar mucho. Una cantidad moderada es suficiente. Uso aceite de cocina, pero se recomienda más el aceite mineral. Yo, al no tenerlo, lo sustituyo por este de semillas de girasol. El que sí es de evitar sería el aceite de oliva, ya que puede dejar olores y sabores desagradables. Me aseguro de cubrir toda la superficie, incluso los bordes y las ranuras. Dejo que el aceite se absorba en la madera durante al menos 20 o 30 minutos. Si la tabla absorbe rápidamente, se puede aplicar una segunda capa. La madera ya se veía muy seca, por eso decidí hacer este trabajito hoy.
Haré las camas, comenzando por la habitación de mi hija, y luego una rápida sacudida del polvo y perfumar, que siempre me gusta hacerlo. Utilizaré 2 pulverizaciones de este spray de la marca Olé que me regalaron. Es suficiente para perfumar mi casa mientras sacudo. El aroma es muy bueno y fresco. Piensen que con este gesto de sacudir y perfumar con una nueva fragancia, estamos creando un ambiente más armonioso para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Cada vez que pasamos un paño o ordenamos, estamos haciendo una elección consciente de cuidar de nosotros. Esto puede parecer banal, pero es una forma de demostrar a nosotros mismos que nos importa nuestro bienestar. Quizás no nos parezca importante, pero les aseguro que lo que estoy haciendo ahora, hacer la cama, tiene un impacto enorme en nuestro día. Puede realmente hacer la diferencia en nuestro estado de ánimo. Cuando hago la cama, siento de inmediato una sensación de orden y frescura en mi habitación. Solo cambiar la forma en que lo hacemos, tal vez doblando las mantas de manera diferente o añadiendo un cojín extra, puede dar un toque personal que nos hace sentir mejor. Así que les invito a probar. Mañana por la mañana, tómense un momento para hacer la cama. Notarán cómo esto puede influir en su estado de ánimo. ¿Quién sabe? Tal vez también se sientan más motivados a hacer otras cosas durante el día. Seguiré sacudiendo y luego limpiaré los pisos de las habitaciones. Y aquí les dejo estos ambientes ya terminados. Ahora pasemos a mi sala comedor. Arreglaré el sofá. Hoy no tengo mucho que hacer aquí. Me adelanté anoche con una pequeña limpieza después de cenar.
Ustedes también pueden a veces dejar la casa ordenada para el día siguiente. Los espero en los comentarios. He sacado la alfombra, pero primero le aspiré el polvo. Tomará un poco de aire y me permitirá limpiar mejor los pisos. En el baño haré una limpieza rápida en el lavamanos, ya que lavé aquí los accesorios de la lavasuelos. También en el inodoro. En el resto pasaré con toallitas desinfectantes. Entonces, chicos, terminaré mi limpieza poniendo en marcha una lavadora. Y mientras se dedican a sus limpiezas, recuerden de darse fuerza y de reconocer sus esfuerzos. Cada gesto cuenta y puede cambiar su día. Hagamos de la limpieza una oportunidad para sentirnos mejor. Podemos hacer la diferencia, comenzando desde nuestras casas y desde nosotros mismos. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.